acento, pero es yucateco. Él estudió la licenciatura en matemáticas en la UADY, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Allá mismo hizo su maestría en ciencias matemáticas y después emigró a la ciudad de Guanajuato para estudiar el doctorado en ciencias con orientación en matemáticas básicas en el CIMAT, bajo la supervisión del doctor Pedro Luis del Ángel. Posteriormente realizó un postdoctorado en la Universidad de Texas A&M y desde el 2013 a la fecha es profesor de aquí de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pues ha dirigido varias tesis de licenciatura, también ha tenido oportunidad de dirigir tesis de maestría y actualmente ya también se encuentra dirigiendo tesis de doctorado. Entonces, pues los dejo con él. Es un gusto tenerte como invitado, Carlos, y pues espero que Muchas gracias. disfruten los estudiantes tu conferencia. Gracias, doctor Remigio. Como les decía, el día de hoy les quiero hablar de algunas interacciones entre el álgebra y la geometría. Entonces, normalmente nosotros tenemos nuestro primer contacto con el álgebra desde que estamos en la primaria o en la secundaria. No nos mencionan explícitamente que vamos a trabajar con una estructura algebraica, pero sí nos presentan, por ejemplo, los números y cuáles son las propiedades entre los números. Nos presentan los números naturales, nos enseñan que podemos sumarlos, podemos restarlos, podemos multiplicarlos. Pero, por ejemplo, una vez que uno introduce la resta o uno introduce la división, pues uno tiene que agrandar la estructura numérica con la que uno está trabajando. Entonces, voy a empezar con la definición de grupo. Entonces, un grupo va a ser un conjunto en el que vamos a tener una operación binaria, es decir, es un conjunto G, podrían ser numeritos, podrían ser funciones, podrían ser matrices, y algo les voy a hacer a dos elementos para obtener un tercer elemento. Pero lo que voy a pedir que tenga esta operación es que cumpla tres propiedades. Una que se va a llamar asociativa. Por ejemplo, si agarro tres elementos, puedo operar G1 con G2 y el resultado operarlo con G3. O bien, operar primero G2 con G3 y el resultado operarlo con G1. El neutro, voy a pedir que existe un elemento, que en este caso lo estoy llamando E minúscula, de tal manera que cuando yo lo opero con cualquier otro elemento en cualquier orden, pues no le hace nada al otro elemento. O sea, G operado con E es lo mismo que E operado con G y te devuelvo a G, ¿no? Y luego vamos a tener inversos. ¿A qué me refiero con eso? Para cualquier elemento G que tú agarres en tu conjunto, vas a ser capaz de encontrar un elemento H, de tal manera que cuando lo operes con G, te devuelve el neutro que enunciaste en el punto anterior. Entonces, los ejemplos que tenemos son los enteros como con la suma usual. Pues ahí, cada vez que sumamos dos enteros, volvemos a obtener un entero. Tenemos un neutro aditivo que es el cero. Y tenemos inversos aditivos. Y también, por ejemplo, las matrices cuadradas invertibles con el producto. Cada vez que tú multiplicas dos matrices invertibles, el resultado vuelve a ser una matriz invertible. La matriz identidad es una matriz invertible y funciona como un neutro multiplicativo. Y además, pues cualquier matriz invertible, valga la redundancia, tiene un inverso. También tenemos funciones biyectivas, es decir, funciones que son inyectivas y suprayectivas de un conjunto a sí mismo, que son las que se llaman usualmente permutaciones. También otro ejemplo de un grupo serían los retículos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, por ejemplo, se pueden agarrar dos vectores B1 y B2 en el plano. Aquí estoy pintando todos estos rombos, pero en realidad lo que me interesan son los vértices de la figura. Por ejemplo, tomo un vector B1, un vector B2, y lo que empiezo a hacer es tomar combinaciones lineales enteras de estos dos vectores. Entonces, lo que voy a ir obteniendo va a ser prácticamente los vértices de este retículo y el conjunto de todos esos vértices van a formar un grupo. Digo, esto se extiende por todo el plano. Entonces, la suma va a ser la suma usual en R2 y el neutro va a ser el origen y pues el inverso pues va a ser menos el vector. Bueno, la siguiente estructura con la que uno se puede encontrar después de un grupo, en un grupo nada más tienes una operación, pero también tenemos ejemplos de conjuntos de números en los que tenemos definidos dos operaciones como suma y producto. Entonces, cuando tú ya quieres tomar en cuenta esas dos operaciones de manera simultánea,
introduce lo que se llama un anillo. Entonces, un anillo va a ser un conjunto en el que vamos a tener dos operaciones que por razones psicológicas vamos a llamarlas más y por, de tal manera que se cumplen, pues lo que uno podría esperar que cumplen la suma y el producto usual, por ejemplo, los números reales. Va a ser, la operación de suma va a ser asociativa, vas a tener la conmutativa, es decir, sumar los elementos te va a dar lo mismo en cualquier orden. Vas a tener un neutro que vamos a denotar como el cero, que no, cuando lo sumas con cualquier otro elemento no le pasa nada. Vas a tener inversos aditivos, pero además ahora como tienes otra operación que es el producto, también le vas a poner algunas condiciones al producto. También debe de ser asociativo, también debe de tener un neutro multiplicativo, que en este caso se suele denotar por 1, y va a ser conmutativo. Es decir, el producto de los elementos te va a dar lo mismo sin importar el orden en que los dupliques. Y nuestro ejemplo canónico, el que siempre nos presentan son los números enteros, porque ahí tenemos sumas, tenemos productos, tenemos el neutro multiplicativo que es el 1, el neutro aditivo que es el 0, ¿sí? Y cumple todas las propiedades que enlisté en la diapositiva anterior. Pero también tenemos otros anillos que a lo mejor no son tan comunes. Por ejemplo, si pensamos en números complejos, es decir, números de la forma A más BI, donde A y B, bueno, en general los números complejos A y B van a estar en los reales, e I cuadrado es menos 1, y dentro de ellos me tomo aquellos donde A y B son ambos números enteros. Resulta que esto también va a ser un anillo. Cada vez que sumamos números de esta forma vuelven a tener esta forma, el producto también. Tenemos un neutro aditivo que es el 0 más 0i, un neutro multiplicativo que es el 1 más, y se cumplen todas las propiedades de la diapositiva anterior. Entonces eso también va a ser un anillo. Y quiero pasar también a la parte de geometría, pero antes de eso quiero dar un ejemplo más de anillo. Y aquí es donde se va a empezar a vincular, ¿no? Porque este anillo que voy a presentar es lo que va a dar pie a pasar a la parte geométrica del asunto. Entonces vamos a pensar que tenemos un campo. Si ustedes no saben qué es un campo, bueno, se los voy a presentar en unas diapositivas más adelante. Pero para fines de este momento, vamos a pensar que K son los números reales o los números racionales o los números complejos. Entonces un polinomio de las variables x1 hasta xn, les va a hacer una suma formal. Entonces voy a sumar, para empezar, las variables x1 las voy a elevar a una cierta potencia i1, x2 una cierta potencia i2, así hasta que llegue la última variable xn a la in. Y entonces eso lo voy a multiplicar por un numerito y luego sumo cosas de eso. Claro, esa suma tiene que ser una suma finita. Digo, la notación se ve rara, pero los ejemplos yo creo que sí se pueden entender de manera más o menos bien en este momento. Si yo digo que es un anillo, tengo que definir cuál va a ser la suma. Y pues la suma, pues lo que vas a hacer es fijarte, por ejemplo, cada uno de estos x a la alfa o x1 al alfa 1 hasta xn a la alfa n, se llaman monomios. Entonces, lo que tienes que hacer cuando quieres sumar dos polinomios, te fijas en los monomios iguales en cada uno de los polinomios, te fijas en el numerito que los acompaña y los sumas, ¿no? Y es justamente lo que estamos haciendo en esta parte, ¿no? ¿Sí? Agarras y sumas estos dos y esa es la operación de suma. Y para el producto, bueno, esto se ve un poquito raro, pero lo que estamos haciendo es usar la propiedad distributiva. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver un ejemplo rápido. Lo que les decía es, mira, por ejemplo, si este en el polinomio es 4xy más pi x cúbica menos 1 medio de y, que es raíz de 2x cúbico menos y cúbico. Entonces, lo primero que ves, oye, ¿tienes alguna coincidencia entre los monomios? Pues sí, por ejemplo, aquí tienes x cúbica y aquí también. Entonces, cuando tú los sumes, pues entonces el que aparecía en común, lo que tienes que hacer es sumar los numeritos que lo acompañaban, y los demás, como no tenían repeticiones, pues los vuelves a copiar tal y como estaban, ¿no? Eso es la suma. Y el producto, pues por ejemplo, si tú quieres multiplicar estos dos, pues empiezas a multiplicar este por este, luego este por este, y luego te sigues este con este con este, y así sucesivamente. Lo que vas a hacer es obtener esto de aquí, ¿no? Ese es el producto. Y resulta que con estas dos operaciones, pues el conjunto de todos los polinomios, pues se convierte en un anillo. De hecho, es un anillo conmutativo con elementos. El unitario para el producto es el polinomio constante 1,
El neutro, pues es el polinomio constante 0. ¿Sí? Y como les decía hace un ratito, les decía campos. Campos es una estructura un poquito más general, o podrían decir inclusive, o más particular, depende de la perspectiva con la que lo quieren abordar. Los campos van a ser anillos en los cuales los elementos diferentes de 0 tienen un inverso multiplicativo. Entonces, nuestro primer ejemplo de campos que a nosotros nos presentan son los números racionales. Por ejemplo, en los números enteros no tenemos inversos multiplicativos porque no podemos hablar de inverso multiplicativo de 2. Pero una vez que nosotros metemos fracciones, pues entonces ya puedes hablar del inverso multiplicativo del 2, que es un medio. Entonces, ese es nuestro primer ejemplo de campo. Otro ejemplo serían, por ejemplo, los números complejos. Tienes cosas de la forma a más bi y cuadrada es menos 1. Y pues es posible mostrar que cada uno de estos pues, también tiene un inverso multiplicativo. De hecho, se puede escribir la fórmula para esto. Es algo así como a menos bi entre a cuadrada más b cuadrada. Bueno, ahí no, a cuadrada más b cuadrada, tal cual. Pero también hay ejemplos un poco más simpáticos. Por ejemplo, tenemos ZP. Entonces aquí uno puede pensar en clases de congruencia módulo P. Es decir, agarras y por ejemplo, agárrate un número P que sea primo, 2, 3, 5, 7. Y entonces empieza a preguntarte cuáles son los residuos que obtienes al dividir entre P. Entonces, en realidad, vas a tener 0, 1, 2. Uno podría pensar que uno llega hasta P, pero en realidad no tiene que llegar hasta P menos 1. Son los residuos estrictamente menores que P. Porque aquí este y este uno como que piensan que te da lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, si tu residuo es P, puedes dividir una vez más y obtener residuo 0. Entonces, estos resultan ser campos. En el caso de Z2, tengo aquí la operación. La suma va a ser la siguiente. Sumas de 0, se sigue comportando como el neutro aditivo. Cuando lo sumas con cualquier otro número, te vuelve a dar el otro. Pero en este caso particular, estamos dando algo nuevo. Cuando tú sumas 1 con el 1, eso te da 0. Y eso es porque, por ejemplo, cuando tú sumas 1 con 1, te da 2. Y a la hora de dividir 2 entre 2, su residuo es 0. ¿No? Entonces, este es el residuo que obtienes al dividir entre 2, el resultado de sumar 1 con 1. Si usamos como que el mismo tipo de regla para el producto, otra vez el 0 se sigue comportando como el 0, o sea, cuando lo multiplicas como con cualquier otro número te da 0, y el 1 por el 1, pues te da 1. Y entonces es posible que esto es un campo. Es una y además todo elemento distinto de 0 aquí tiene un inverso. Aquí en este caso el único elemento distinto de 0 es el 1 y por supuesto es un propio inverso multiplicativo. Bueno, voy a irme un poquito más adelante. Otro ejemplo de campos son los que se conocen como campos numéricos. Y una vez que tú empiezas a hablar de campos numéricos, pues también tienen ahí un cierto anillo asociado. Entonces, un campo numérico va a ser una extensión finita de los racionales. ¿A qué me refiero con eso? Tienes aquí a los racionales y vas a agarrar un conjunto de números más grandes que contenga todos los números racionales. ¿Sí? Puedes pensar que estás dentro de los números complejos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos a que sea una extensión finita? Pues eso quiere decir que puedo encontrar numeritos alfa 1, alfa 2 hasta alfa n en K, de tal manera que cualquier otro elemento de K se puede escribir como una combinación de los alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, donde ahora los números QI son elementos de Q. Todos estos viven aquí abajo y los alfas viven aquí arriba, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que sea una extensión finita de Q. Y bueno, una vez que tú ya tienes eso, pues te puedes preguntar cuáles son los elementos enteros sobre Z. Y van a ser todos los elementos de K para los cuales puedes encontrar una ecuación polinomial con coeficientes enteros. Mónico se refiere que el coeficiente principal es 1, de tal manera que cuando tú lo evalúas en ese polinomio te da 0. Y resulta que cuando tú te fijas en todos los elementos de K, que son enteros sobre Z, obtienes un anillo, que aquí estoy anotado por OK, y que como que queda a la mitad de camino. Contiene a los enteros y está metido dentro de K. Ok. Entonces, por ejemplo,
si nosotros agarramos a todos los números de la forma QI, o sea, aquí en QI tenemos algo así como A más BI, pero aquí estoy pensando que A y B son números racionales. A y B son números racionales. Entonces, ¿quién sería OK en este caso? Pues OK sería ZI, pues van a ser todos los números de la forma A más BI, pero ahora A y B son enteros. Ahora, ¿qué pasa si tú cambias la extensión y ahora pones Q raíz de D? Ahora en Q raíz de D, estoy pensando que tienes forma de las cosas de la forma A más B raíz de D, donde D es un número entero. Podría ser, no sé, raíz de 5, raíz de menos 2. Ahora, ¿quién sería OK? Pues resulta que OK en este caso, pues hay dos, bueno, prácticamente dos posibilidades. Si tú divides D entre 4 y tu residuo te da 2 por 3, pues entonces se va a ver como Z raíz de D. O sea, esto van a ser cosas de la forma A más B raíz de D, donde A y B están en Z. Pero ahora, si tú agarras y al dividir entre 4 te da residuo 1, pues entonces lo que va a tener es A, perdón, se agrega 1 más raíz de D entre 2. O sea, estos van a ser cosas de la forma A más B multiplicando a 1 más raíz de D sobre 2. Y aquí otra vez A y B son enteros. Entonces uno puede describir quiénes son esos anillos enteros. Bueno, ya hablé algo de álgebra, como que hablamos de números, de estructuras numéricas, o sea, podemos hablar de números complejos y cosas que viven entre los números complejos. Pero ahora quiero ver figuritas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, yo voy a empezar a hablar de variedades. Otra vez, me agarro. Ya habíamos hablado de polinomios con coeficientes. Entonces, lo que voy a hacer es ahora fijarme en el conjunto de ceros de una colección finita de ecuaciones polinomiales. Es decir, es como que les den un sistema. En prácticas pasadas se hablaron de sistemas lineales, es decir, tenías ecuaciones lineales, quieres ver sus soluciones. Pues aquí voy a tener sistemas polinomiales y quiero encontrar sus soluciones. Eso es lo que va a ser una variedad. Una variedad va a ser el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones polinomiales. Pero necesito un número finito de ecuaciones. Entonces, tenemos varios ejemplos. El más clásico es el círculo unitario. ¿Cuál es la ecuación que te lo describe? Pues x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces, pues puedes decir, oye, pero me dijiste que querías encontrar los ceros. Claro, es que tú podrías escribirlo como x cuadrada más y cuadrada menos 1 igual a 0. Y este es tu polinomio, ¿no? Entonces, esto es una variedad algebraica. A diferencia de las ecuaciones lineales, que cuando tú resuelves, lo que obtienes son rectas o planos o todo un espacio R3, Rn. Aquí puedes obtener cosas cuya naturaleza geométrica puede ser muy diversa. Las figuritas que tengo aquí, todas los puedes ver como conjuntos de soluciones de un sistema de ecuaciones polinomiales. En este caso, los sistemas involucrados son polinomios en dos variables. Tú podrías decirme, oye, ¿cuáles son las ecuaciones? En un ratito les voy a al menos tratar el primer ejemplo. Y claro, esto es en el plano, pero tú podrías dar sistemas de ecuaciones polinomiales en tres variables y buscarte las soluciones en el espacio R3. Y entonces ahora lo que vas a ver es una sabanita, ¿no? En realidad, por ejemplo, el corazón es nada más la parte externa, es la cáscara, por así decirlo, ¿no? Y todas estas figuritas que están aquí aparecen como soluciones de un sistema de ecuaciones polinomiales en tres variables. Entonces, como que la geometría cambia mucho en relación a lo que uno está acostumbrado en álgebra lineal. Ok. Entonces, les decía, esta figurita de aquí, que parece como una flor, como una rosa, pues es una variedad algebraica. Entonces, eso quiere decir que tú deberías de ser capaz de verlo como el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones polinomiales. Resulta que en este caso es suficiente encontrar un solo polinomio. Pero entonces la pregunta, ¿cuál es? Pues entonces, el polinomio de cuáles soluciones es este. Es un polinomio, podría uno decir que es de grado 18 en el sentido de que la mayor potencia
de las variables que aparece es esta de aquí, 18. Como que ordené las potencias como que de mayor a menor en el término de los grados. Si se dan cuenta aquí, 16 más 2 es 8, 14 más 4, perdón, es 18. Aquí igual 18, el primero es 10. Y así van bajando hasta que al final tienen cosas como y cuadrada, o de plano el último coeficiente pues no tiene, es de grado cero, es una constante. Entonces, tú puedes decir, oye, pero esta ecuación está muy fea. Bueno, sí, un poco, en el sentido de que es larga y tiene coeficientes muy grandes. Pero el simple hecho de tener la ecuación polinomial de este objeto geométrico ya te está dando información acerca de qué es lo que le está pasando a este objeto geométrico. Por ejemplo, yo les podría preguntar, oye, agárrate esta rosa y intersecalo con una, puedes poner aquí un montón de rectas, ¿sí? Pero entonces te pregunto, oye, ¿cuántos puntos hay en la intersección de esta rosa o esta flor con una recta cualquiera? Podemos hacer un conteo. Imagínense que agarro algo y entonces empezamos a enumerar los puntos. Entonces, 1, 2, 3. Y entonces llegamos hasta ¿dónde? Llegamos hasta 18. Y uno podría decir, oye, qué bonita casualidad. Tuviste tantos puntos en intersección como el grado del polinomio que te lo describía. Solo que eso no es una casualidad. De hecho, es un hecho, ¿sí? Si tú tienes, por ejemplo, una variedad, es decir, un objeto geométrico que está descrito por una ecuación polinomial de un cierto grado, por ejemplo, en el plano, y tú le intersecas con una recta, pues vas a tener tantos puntos de intersección como el grado del polinomio. Claro, suponiendo que, por ejemplo, hay sus restricciones, ¿no? Para empezar, tienes que contar puntos múltiples. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tú tomas una recta que pasa por este punto que estoy señalando aquí, pues a lo mejor puede bajar el número de puntos, pero si ahora te acuerdas que si piensas que la curva en realidad la está recorriendo, como que puede ser que aquí pases una vez y luego te vayas a dar una vuelta y luego regreses por aquí. Y entonces este punto le está recorriendo 2 veces, entonces lo cuentas 2 veces. A eso me refiero con tener multiplicidad. Pero ahora, si tú piensas en la multiplicidad y también permite soluciones en los números complejos, pues va tantos como al grado, ¿no? Ok. Y entonces, una vez que tú ya tienes variedades, es decir, estos objetos geométricos, pues uno lo que quiere entender es cómo transformar estos objetos geométricos en otros, pero como que sin que se pierda la esencia de lo que estás trabajando. Entonces, eso nos lleva a la noción de morfismos entre variedades. Entonces, ¿qué va a ser un morfismo? Es una función que va a ir de una variedad B a una variedad W. Y entonces, si la primera vive en Rn, podría ser, por ejemplo, en R2, como las curvas que teníamos hace un rato, y la otra vive en R3. Entonces vas a tener algo así, como 3 funciones coordenadas. Y entonces lo que vas a pedir es que esas funciones coordenadas, una de dos, o son polinomios, o son cocientes de polinomios, ¿no? Y nada más que si tienes un cociente de polinomios, lo que vas a pedir es que el denominador no se haga cero en ningún punto del dominio, ¿sí? Entonces, cada vez que tú tengas funciones de ese estilo, vas a hablar de morfismos entre variedades. Bueno, entonces vamos de vuelta a grupos. Resulta que hay algunos grupos que se pueden pensar como variedades, es decir, que se pueden pensar como conjuntos de soluciones del sistema de ecuaciones polinomiales. Y entonces, desde la perspectiva de variedades, pues uno quiere tener como que el paquete completo. Ok, tu conjunto va a ser una variedad, pero las operaciones que tienes en tu conjunto también quieres que se comporten bien. Y como son funciones, lo que le vas a pedir es que sean morfismos de variedades. Es decir, que precisamente tengan una expresión polinomial o como cocientes de polinomios. Entonces, aquí hay 2 operaciones que puedo considerar, que son, por ejemplo, la operación de grupo. Y también puedes agarrar un elemento y enviarlo a su inverso respecto a la operación del grupo. Entonces, vas a pedir que esos sean morfismos de variedades. Nuestro ejemplo clásico canónico, pues van a ser las matrices cuadradas invertibles. Si quieren, vamos a pensar que tienen entradas reales, ¿no? Uno podría también pensar en matrices complejas. Entonces, para fijar ideas, voy a poner n igual a 2, o sea, matrices de 2 por 2. Y entonces vamos a hacer la siguiente asignación. Para empezar, empieza con una matriz cuadrada de 2 por 2. Tienes 4 entradas, A, B, C, D.
Entonces eso lo puedes pensar como un punto en R4. Pues nada más lo pintas ahora de manera horizontal. Pones A, B, C y D otra vez, ahora horizontal. Bueno, pero resulta que dentro de R4 no lo puedes escribir con una variedad. No puedes como que encontrar un sistema de ecuaciones polinomiales del cual como que puedas tener todas las matrices. Pero si te vas a R5, sí. Entonces, ¿cuál es la manera de pasarlo a R5? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a poner otra vez las primeras 4 entradas A, B, C, D, que son las entradas de la matriz, solo que al final vas a poner 1 entre A, D menos B, C. Eso viene siendo algo así como 1 entre el determinante de la matriz. Y en este caso, como yo estoy considerando matrices invertibles, pues ese numerito de aquí, que es el determinante, pues es distinto de 0. Entonces, siempre tiene sentido esta expresión. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos la ecuación polinomial de la cual es solución? Bueno, si piensas en la última entrada, y esa última entrada le llamas t, pues entonces t es igual a 1 entre a, d menos bc, y si despejas el denominador, pues te queda esta ecuación. Esta ecuación pues es un producto de las entradas de la matriz y del determinante. Entonces, es una ecuación polinomial, ¿sí? Este es un polinomio, y resulta que pues cualquier matriz de 2 por 2 pues la puedes pensar como un punto en R5 que satisface esa ecuación. Y resulta que esta correspondencia de asignar a matriz el vectorcito de la derecha es una función biyectiva. Para cada dos matrices en el dominio, el vectorcito en R5 que le asignas pues van a ser distintos. Y además, para cada punto que tú agarres en R5 que esté en la variedad T A de menos DC igual a 1, pues vas a poder encontrar una matriz de 2 por 2 que le pega una vez que haces esta asignación. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que tú puedes pensar a las matrices de 2 por 2 como algo que vive en R5 y es un objeto geométrico. Pero tú puedes decir, oye, está bien. Y si pensamos en lo que nos decía el doctor Jorge, pues a veces uno ve las soluciones y te interesa describirlas de otra manera más que verlas. Y en algunos casos es simple y sencillamente porque no puedes como que visualizarlas en R5. En este caso podemos hacer un poquito de trampa, porque R5 no es muy grande. Entonces podríamos decir, oye, piénsalo de la siguiente manera. Por ejemplo, los físicos muchas veces se encuentran con espacios como R5 porque tienen como que las primeras 3 coordenadas te dan la posición espacial, luego la cuarta a lo mejor te da el tiempo y la quinta te da la temperatura. Entonces, si por ejemplo tú fijas un cierto tiempo y una cierta temperatura, pues entonces le tomas una foto y te va a quedar algo en R3 y va a ser una figurita que vas a poder ver. Entonces, eso nos lleva a considerar como que secciones de tu variedad, es decir, dejas fija alguna de las entradas y te fijas en cómo se ve. Lo que quieres ver es toda la sabanita completa, pero si vive en un espacio muy grande y no lo puedes ver, pues rebánalo un poquito y fíjate cómo se ven sus cortaduras. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Por ejemplo, si tú dejas fijo T y mueves D, pues se va a ir fijando, o sea, se ve como una película. Tienes, una vez que tú fijas dos parámetros, pues te queda un objeto en R3, pero si empiezas a mover uno de ellos, como aquí, que estoy moviendo D, pues se empieza a ver como una película, ¿no? Y empiezas a obtener como que los cortes que tenía aquí, ¿no? Estos cortes que estábamos viendo aquí son precisamente esta película que estamos viendo aquí. Entonces, digamos que geométricamente, las matrices de 2 por 2 geométricas, o sea, las podemos ver de esta manera, ¿no? Esa es la representación geométrica de las matrices de 2 por 2. Claro, una vez que fijamos el parámetro t y que empezamos a mover el otro parámetro d, ¿no? Entonces se ve así. Bueno, pero yo les vendí que para que tenga derecho a llamarse grupo algebraico debe pasar que sus operaciones sean morfismos, es decir, que se vean como cocientes de polinomios o polinomios. Y ocurre eso, pues sí, porque cuando nos enseñan a multiplicar matrices, nos dan esta regla de correspondencia extraña. Y ahora,
si piensas en los puntos correspondientes en R5 y traduces esta operación de matrices a los vectorcitos en R5, resulta que lo que te da es esto, ¿sí? Entonces aquí, por supuesto, otra vez copio las primeras 4 entradas, del vector, y luego tengo que poner 1 entre el determinante de la matriz que obtengo, que en este caso sería 1 entre el determinante de esta matriz, que sería esto de aquí. Entonces, si se dan cuenta, pues todas las entradas son polinomios o cocientes de polinomios. Entonces, el producto pues, es un morfismo de variedades. Y también invertir una matriz, pues es un morfismo de variedades. Cuando tú inviertes una matriz de 2 por 2, lo que obtienes es esto de aquí. Y ahora, si tú lo pasas en términos de los vectorcitos en R5, lo que te queda es esto. Que otra vez son cocientes de polinomios. Entonces, ese es un grupo algebraico. Entonces, otra vez, empezamos con algo que a lo mejor podría parecer un poco abstracto, como es la noción de grupo, pero al menos en algunos casos, como este de las matrices, te las puedes ingeniar para asociarle un objeto geométrico, para visualizarlo geométricamente. A ver, ahora, ¿qué pasa con anillos? ¿Y qué pasa? Otra vez, vamos de vuelta a ecuaciones polinomiales. Vamos a pensar en esta variedad. Lo que estoy diciendo es, agárrate la ecuación de aquí arriba, e igual a la 0. Y fíjate en los puntos en el plano que te describe esa ecuación. En ese caso, si ustedes pintan los puntos en el plano que satisfacen esa ecuación, son los puntos azules, ¿sí? Entonces, bueno, cada vez que ustedes dan un punto sobre esa curva, pues también lo podrían describir con un sistema de ecuaciones más sencillo. Por ejemplo, podrías pensar en el sistema x menos a igual a 0 y a menos b igual a 0. Y ese sistema de dos ecuaciones te produce el mismo punto. Pero, digamos que simple, uno ve esta curva y dice, oye, pero esa curva está medio rara. Es como si hubieras agarrado varios objetos geométricos y los hubieras juntado, los hubieras pegado. Entonces, la pregunta es, oye, ¿cuáles son? Pues como que de entrada ahí se ve un círculo y pues aquí de este lado se ve otra cosa ahí medio rara y esto también, ¿sí? Entonces uno podría pensar que tienen como que 3 partes y la pregunta es, oye, ¿cómo identifico esas partes? Pues, por ejemplo, puede parecer que son 3, pero en realidad son solo 2 y son las siguientes. Son la curva roja y la curva azul. La curva azul, pues, es el círculo unitario y la curva roja la pueden obtener con esta ecuación igual a 0. ¿Sí? Y entonces, oye, pues sí, tenía razón, tenía varias piezas. Pero, oye, ¿y cómo le haces para obtener esas piezas? Pues resulta que si tú agarras este polinomio y lo multiplicas por este, lo que te va a dar es justamente el polinomio que tienes arriba, ¿sí? Que es este de aquí. Entonces, el factorizar este polinomio prácticamente te permite identificar las piezas que tiene el objeto geométrico que estabas estudiando. Entonces, otra vez, vuelves a tener una interacción entre el álgebra y la geometría, ¿no? Entonces, factorización de polinomios te produce algo así como piezas que forman a tu objeto geométrico. Entonces, la moraleja aquí, bueno, los que ya están familiarizados un poquito de la notación. Aquí estoy hablando de sistemas de ecuaciones, pero en realidad cuando le pongo corchetitos estoy pensando en otro objeto geométrico que ahorita voy a mencionar. La moraleja es que como que las subvariedades, es decir, las piezas que forman tu variedad, como esta curva roja y esta curva azul, corresponden a ciertos objetos algebraicos. Aquí KW van a ser todas las funciones o todos los morfismos de variedades que van de W a, si quieren a R, piénsenlo así, de W a R. Todos los morfismos de variedades que van de W a R. Resulta que este es un anillo conmutativo con elemento unitario. Entonces, otra vez, objetos geométricos corresponden a objetos algebraicos. Entonces, esos objetos algebraicos son aquellos que se llaman ideales. De hecho, nos van a interesar unos que se llaman ideales primos. Déjenme dar una definición rápida y ahorita platicamos más o menos. Si tú tienes un anillo, un ideal primo va a ser un subconjunto de tu anillo, es decir, si eran numeritos, es una subcolección de los numeritos, de tal manera que el 0 siempre esté ahí. Además, si tú agarras 2 elementos de tu subconjunto, la suma de ellos también debe de caer. Y si tomas cualquier otro numerito y lo multiplicas por alguien que esté
P, el resultado debe de volver a caer en P. A eso se le llama como absorbencia de P. Y ahora, si le pones una última condición, que es la que va a darle el nombre de primo, es la siguiente. Si tú tomas un producto de dos elementos que está en P, entonces alguno de los dos debe de pertenecer a P. Y la colección de todos los ideales primos de un anillo es lo que se le suele llamar espectro del anillo, se suele denotar por espectro. Entonces, en el caso previo, los ideales, por ejemplo, los ideales primos que teníamos en el ejemplo previo, pues tenías uno por cada punto de W. Entonces, los elementos de aquí son como que combinaciones polinomiales, es decir, es como que tomes algo así como Q1 por X menos A, más Q2 por Y menos B, donde Q1 y Q2 son polinomios. Y entonces, todos esos polinomios son los que viven aquí. Y tienes uno de esos por cada punto que tienes en la variedad. Luego, los siguientes que te aparecen son estos. En ese caso son algo así como múltiples de esta ecuación, x cuadrada más y cuadrada menos 1. Y entonces, si se acuerdan, este te aparece como una de las piezas de la variedad azul. Y el otro, pues correspondía a la otra pieza. Y entonces aquí también son múltiplos de este polinomio. Y resulta que esos son los ideales primos que tienes en este anillo, que eran tus morfismos de la variedad W a los números reales. Entonces, es esta correspondencia que hay. Ahora, también el entender cómo la geometría de las soluciones también te permite como que encontrar cosas raras, como lo que son los divisores de cero. Un divisor de cero en un anillo, pues tú dices que con un elemento es un divisor de cero, si puedes encontrar otro elemento distinto de cero que cuando lo multiplicas con él te da cero. Entonces resulta que aquí te puedes conseguir divisores de cero, porque puedes tomar la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos 1, y luego y cuadrada menos x menos 1 por x más 1. Entonces, si se dan cuenta, lo estoy pensando como función. Eso quiere decir que lo evalúas en los puntos de esta variedad, ¿sí? Estas funciones no son cero, y sin embargo, cuando tú las multiplicas y las evalúas en un punto de la variedad, no importa cuál punto te agarres, el resultado siempre te va a dar cero. Entonces, otra vez, resulta que encontrar divisores de cero en tu anillo, pues prácticamente lo que tienes que hacer es fijarte en cuáles son las piezas que tiene tu variedad y con eso te los puedes construir. Entonces, ocurre en ambos sentidos. Tanto la geometría se nutre del álgebra como el álgebra se nutre de la geometría. Bueno, pero esto que hicimos con anillos de polinomios, lo interesante es que se puede repetir en cualquier otro anillo. Y si te empiezas a fijar en el espectro, acuérdense, el espectro era como que el conjunto de todos los ideales primos. Por ejemplo, en los enteros, resulta que los ideales primos están en correspondencia con los números primos. Entonces pueden pensarlo así. El espectro de los enteros son los números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Bueno, y aparece uno ahí medio raro que es el 0. Bueno, si el 0 no es un número primo. Bueno, sí es cierto, no es un número primo, pero es un ideal primo. O sea, cumple las propiedades que había enlistado antes, de que si sumas 2 vuelve a caer, y si un producto está, alguno de los dos. Okay. Entonces, esa es la figurita que tienes como para el espectro. Es como una recta, pero nada más estás teniendo en cuenta los puntitos, uno por cada número primo. Ahora, si te vas al anillo ZI, acuérdense, estos eran números de la forma A más BI, donde A y B eran enteros. Entonces, resulta que también puedes hacer algo así como una figurita para los elementos primos de ahí, para los ideales primos de ahí. Y una manera bonita de parametrizarlo es, oye, si ya entendiste el espectro del Z, pues entonces empieza a pensar como a cada elemento de Z, cómo se ve en ZI. Porque al final de cuentas Z, lo puedes pensar metido en ZI. Eso quiere decir que cualquier número que esté aquí, por ejemplo el 2, pues lo puedes pensar como 2 más 0i, y te puedes preguntar si en ZI se factoriza o no. Entonces, por ejemplo, te dicen, oye, 2
lo puedes ver como 1 menos i al cuadrado. Luego 3 no se factoriza arriba. Luego el 5 sí lo puedes factorizar como el producto de estos dos numeritos, 1 menos 2i por 1 más 2i. El 7 no se factoriza, el 11 no se factoriza, el 13 se factoriza como un producto de estos dos numeritos, ¿no? Entonces lo que estás viendo es que zi pues también es como una curva, pero que ahora como que va teniendo ramitas esa curva. Entonces ahora estás tratando de entender, digamos, geométricamente el proceso de factorización que tienes en un anillo. Y lo mismo se puede hacer pues, con cualquier otro anillo de enteros. Aquí W puedes pensar que es una raíz de un polinomio de grado, no sé, D. Y dependiendo de qué grado sea, pues vas a poder tener varias ramitas dependiendo de cómo se factoricen. Aquí en este ejemplo podríamos pensar así como que, oye, mira, el 5 se factoriza como este, por este, por este, por este, por este, ¿no? Dependiendo de dónde estés trabajando. Ahora el 11, pues a lo mejor tienes a alguien al cuadrado por otra cosa. Y entonces, como que mientras más alta sea la potencia del numerito que tienes arriba, como que más gordito pintas el punto. Entonces, otra vez, algo netamente aritmético o algebraico, lo estás entendiendo de una manera geométrica y eso como que te da un mejor panorama de qué es lo que está pasando en tu anillo. Bueno, y ya, lo último, vamos a meterle herramienta más pesada. Si tú ya estás familiarizado con topología, ¿qué es topología? Si no estás familiarizado con eso, no importa. Por ejemplo, en cálculo siempre te hablan de conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Entonces, digamos que un espacio topológico es un conjunto en el que tiene sentido de hablar de conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Vamos a pensarlo así. Entonces, tú vas a, en este caso, puedes dar una topología del espectro de R, de un anillo R. Entonces, ¿cuándo vas a decir que algo es un conjunto cerrado? Pues si es un conjunto de primos que contienen a un ítem. Por ejemplo, hace un rato con los polinomios, pues entonces, acuérdense que dijimos, oye, los primos que tienes aquí, pues son como que las piezas de tu variedad. Entonces, como que tienes una pieza por cada uno de ellos. Y como que ahí corresponden con el objeto geométrico. Y entonces, pues si tú dices que algo es abierto, entonces declaras su complemento como, perdón, si algo es cerrado, declaras su complemento como algo abierto. Entonces dices que un subconjunto es abierto si su complemento es un conjunto es una colección de primos que contienen un idea al lado. Entonces, eso te da una topología que es la topología de Zariski. Y entonces las relaciones que uno puede empezar a estudiar, no digo que esto sea trivial o claro o obvio, pero, por ejemplo, si tú quieres saber si un anillo es un dominio entero, es decir, que no tienes divisores de cero, es decir, que no pasa lo que pasaba hace un rato, que tenías dos funciones distintas de cero que cuando las multiplicabas te va a cero. Entonces, digamos que la propiedad geométrica o topológica es decir que el espectro sea un espacio irreducible, es decir, que no se puede descomponer en piezas más pequeñas. Decir que no tiene idempotentes no triviales, o sea, un idempotente es un elemento que, por ejemplo, x cuadrado te da igual a x. Entonces, decir que no tiene, por ejemplo, por supuesto, el 0 al cuadrado te da 0 y el 1 al cuadrado te da 1, y esos son los idempotentes triviales. Entonces, si tú encuentras otro x que no sea ni 0 ni 1, simple que x cuadrado te da x, pues entonces eso es un idempotente no trivial, y para que existan esos, tiene que pasar que el espectro sea desconexo, es decir, que lo puedes partir en varios pedazos, ¿no? Y decir que, por ejemplo, el anillo sea netteriano, es decir, que los ideales estén finitamente generados, como hace un rato que decíamos, oye, un ideal, como que lo puedes ver así como F1 hasta Fs. Eso se traduce a decir que tu espectro tiene dimensión finita, como uno está acostumbrado a que uno ve R5, pues R5 tiene dimensión finita, puede ser dimensión alta, pero aún así es finita, ¿no? Entonces, otra vez, estas propiedades algebraicas que uno normalmente está interesado en estudiar, pues uno las puede traducir en propiedades geométrico o topológicas del espectro del anillo. Entonces, y bueno,
pasamos por toda la parte de grupos, anillos, campos. Entonces, mientras más conocimiento tenga uno del álgebra y de la geometría, pues uno puede ir sacando como que conclusiones más impactantes acerca de ambos, ¿no? Y eso es de lo que les quería platicar el día de hoy. Puedo dar un montón de referencias, pero me quedo con tres. El primero es un libro de teoría de números, que es de Neukirch. Ahí pueden encontrar esta parte de factorización de primos en campos numéricos, por ejemplo. Me quedo también con el libro de curvas planas de Kunz, de la Bill Heuser. Entonces ahí es como que el libro de referencia para todo lo que son curvas planas, cómo estudiarlas, si por ejemplo tienen cosas como singularidades, como este de aquí, intersección, cuántos puntos de intersección hay, ahí lo pueden encontrar. Me quedo también con el libro de Zafarevich. Bueno, está dividido en 2 tomos, que es de geometría algebraica, en el que viene también la parte en la que vincula estas dos cosas, ¿no? Como que los campos numéricos o con las curvas algebraicas, por ejemplo. Y eso es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Los que quieran preguntar, aquí en la parte de arriba encuentran un icono de levantar la mano justo al lado del icono del chat. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, pues con toda confianza, levante la mano, le damos la palabra, abre su micrófono y puede realizar su pregunta. Sin miedo. Bueno, mientras se animan, yo sí quiero preguntar, y a lo mejor es un poquito fuera del contexto del objetivo de la conferencia, pero yo sí quiero preguntar por la teoría de números y todas estas cosas que acabamos de ver hace un momento, que si hay alguna relación o qué pasa con esta área de las matemáticas, la teoría de números, que uno puede decir, pues números ya, ¿qué le puedo estudiar a los números? Sé sumar, sé multiplicar, sé hacer cosas, pero digamos la versión contemporánea de la teoría de números, ¿qué relación tiene con todas estas herramientas que acabamos de ver? Y a lo mejor es tema para otra conferencia, pero a lo mejor nos puede precisar algunas pequeñas cosas, doctor Carlos. Bueno, es que en lo que dices, que ¿qué lo puede estudiar uno a los números? Pues la teoría de números ha dado algunos de los problemas más difíciles de resolver de las matemáticas, pero también más bonitos, como el último teorema de Fermat. Entonces, el último teorema de Fermat te habla acerca de, oye, ¿cuáles son las soluciones enteras? A ver, déjame escribir aquí. La ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n. Entonces, ese es un teorema que escribió Fermat. De hecho, decían que lo escribió en el borde de un libro y dijo, ya sé cuáles son solo las triviales. Por ejemplo, x 0x es una solución. O sea, tomas aquí cualquier numerito, aquí 0 y aquí vuelves a tomar el mismo numerito del principio. Y esas son todas, ¿no? Y entonces resolver ese problema, mostrar que esas son las únicas soluciones y permutaciones de esto, llevó siglos, ¿no? Hasta en los años 90 se pudo resolver. Entonces, prácticamente eso llevó al desarrollo de muchas matemáticas relacionadas con anillos, con campos, con geometría algebraica. De hecho, al final, la demostración tuvo que ver con lo que se llaman curvas de Frey, que son curvas elípticas. Y un ejemplo de curva elíptica, me regresé un poquito. Bueno. Pues, por ejemplo, la curva roja que aparece aquí, a ver si se actualiza. La curva elíptica. Ahí está.
la curva roja es una curva elíptica, entonces ese tipo de curvas que tienen una estructura de grupo, pues jugaron un papel, digamos, relevante en la demostración del último teorema de Fermat. Ahora, un problema que la gran mayoría cree que no se ha resuelto, aunque hace algunos años Atiyah dijo que tenía la solución, es el de la hipótesis de Riemann, que tiene que ver con una función z, que tiene que ver con los números primos también. Y entonces ahí también decía que los polos de esa función, o los ceros de esa función, más bien los ceros de esa función se encuentran como que en una banda en el plano complejo. Entonces eso también ha llevado al desarrollo del álgebra y de la geometría. O sea, hasta ahorita no hay un consenso sobre si ya se demostró. La mayoría dice que no, porque creen que la prueba de Atiyah no es correcta. Pero digamos que esas son áreas que aún se están estudiando de manera activa y en la cual se están mezclando todo este tipo de herramientas de álgebra y geometría. Por ejemplo, también a los anillos de enteros, como el ZI o Z raíz de D, se les pueden asociar como que funciones Z parecidas a la Z de Riemann. Y pues digamos que las funciones Z, sus residuos, por ejemplo, si uno estudia variable compleja, que tiene que ver con el coeficiente en una serie de potencias que uno le puede asociar a la función, pues también se gobierna qué es lo que ocurre con la aritmética en esos anillos de enteros o en los campos numéricos. Entonces, hay mucho por hacer en esa parte, ¿no? Y hay mucho que hay que entender de esa parte. No sé si lo que digo contesta tu pregunta o... Sí, tenemos una pregunta en el chat y aún tenemos tiempo. Jiménez Iturbide Luyet. ¿Es tan importante reescribir o pasar una expresión algebraica a un plano geométrico? Bueno, si me preguntas a mí, yo soy geómetra algebraico, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha ayudado mucho. Yo siempre he creído que las cosas son mejores o se entienden mejor. Tú puedes hacer una figurita que te ayude a entender tu problema. A mí, al menos a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Porque te dicen, oye, ¿cuántas soluciones tiene? Pues tiene 2, tiene 3. ¿Cómo están distribuidas? ¿Dónde están las soluciones? Entonces, en la medida que tú puedas pintar esas soluciones y entender cuál es el comportamiento, por ejemplo, si se doblan, si se estiran, si se encogen, si hay un número finito, si hay un montón, pero aunque hayan un montón, están como que aglomeradas en un lugar, pues eso, digamos que muchas veces lo puedes ver, ¿no? Y la medida que las puedas ver, claro, en matemáticas no, como decía el doctor, otra vez Jorge López, no solo te interesa ver las soluciones, sino como que describirlas matemáticamente. Entonces, pero por supuesto, si tú tienes una pista que te diga cuál es el comportamiento, pues perfecto, eso te va a ayudar a encontrar una expresión matemática que te permita describir todas las soluciones. Y nada mejor para entender ese comportamiento que una figurita, ¿no? Entonces, al menos para mí eso es importante, ¿no? Inclusive en cosas como pueden ser muy abstractas, como matrices, pensé que una matriz es una sabanita en un espacio afín o en un espacio euclidiano Rn que está doblado de alguna manera, te permite entenderlo mejor. Hablar que, por ejemplo, las matrices invertibles cuya transpuesta es ella misma, pues te da un subconjunto de esas sabanitas y están regadas ahí, te da un conjunto cerrado, pues también te da otra idea de qué es lo que está pasando. Al menos para mí esa es la importancia de pasarlo a un espacio geométrico. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, ¿no? Perdón, y ahí no te escucho. Ya no hay preguntas ni comentarios en el chat, entonces le agradecemos por su conferencia y posteriormente le haremos llegar
la constancia, por su participación en este evento. Entonces, muchas gracias por habernos impartido pues esta bonita plática y pues en nombre del comité organizador le agradecemos nuevamente e invitamos a todos a que nos acompañen a la siguiente conferencia. En el chat se están poniendo los enlaces en la cual pueden asistir a la conferencia de los Juchimates. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en esta sala. Los vemos de la conferencia de Juchimates. Adiós. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Que pase lindo día.